Y ahora vamos a continuar analizando un poco estos números, lo que ha dejado el 2020, lo que ha dejado la pandemia, sobre todo en la imagen de los políticos. Así es, y en este año de mandato del presidente Alberto Fernández. En este caso lo vamos a hacer de la mano de Florencia Filadoro, que es especialista en investigación de la opinión pública y estrategia de comunicación, socia de Reyes Filadoro, Comunicación Estratégica. Bueno, han hecho también un estudio importante, muy exhaustivo sobre la imagen del presidente y un balance de su política. ¿Cómo está, Florencia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es un placer, Florencia. Bueno, ¿cuál es la conclusión que se puede arribar después de este estudio que han realizado? Bueno, este es un estudio que realizamos en la primera semana de diciembre en la provincia de Buenos Aires. Evaluamos distintas cosas. Por un lado, la capacidad económica, digamos, de los bonaerenses. Por otro lado, evaluamos las principales imágenes de los dirigentes. Y después también lo que hicimos fue una evaluación acerca de, bueno, cómo están opinando, digamos, los bonaerenses en relación al primer año de gobierno de Alberto Fernández. Bien. ¿Y cómo es esa opinión? ¿Qué dice? Bueno, hicimos dos preguntas, una en relación a, bueno, cuál es la mejor política que evaluaron los bonaerenses y cuál fue la peor política hasta el momento, ¿no? Recordemos que vamos un año de gobierno. Sí, en cuanto a la mejor política, el 23% de las personas nos respondieron que fue haber controlado la pandemia, especialmente en el sector del AMBA, seguida de haber brindado ayuda estatal a los sectores más vulnerables y a las empresas con un 19%, y en tercer lugar, haber encaminado una vacuna contra el coronavirus para fin de año con un 17%. Bien. O sea, lo que estamos viendo es que más de la mitad, en este caso, bueno, casi el 60%, digamos, de los bonaerenses están destacando como mejor política algún tema vinculado a la pandemia. Sí. Sí. Por otro lado, es interesante ver, bueno, la otra pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál fue la peor política? Claro. También. Y también está vinculado a la pandemia, los primeros puestos, ¿no? Por un lado tenemos, en primer lugar, con el 22%, el haber extendido demasiado la cuarentena, frenando la economía. Seguido de un 18%, que es haber perjudicado a los jubilados con el cobro de sus saberes. Ahí ya vemos otro tipo de tema, digamos, metido en la agenda, ¿no? Así que, bueno, y en tercer puesto tenemos el haber presentado en el Congreso un proyecto para reformar la justicia con un 12%. Ahí vemos cómo... nuevamente destaco esto, ¿no? Cerca de un 60% destacan como mejor política, digamos, algo vinculado a la pandemia, lo cual fue todo un desafío, ¿no? Para el gobierno nacional. Recordemos que veníamos de una crisis económica, de la gestión anterior, y sumado a eso, bueno, se agrega toda la situación de la pandemia que puso bastante en jaque la situación económica del país. Pero aún así, nos parece que es muy positivo el balance, digamos, que hacen en este caso los bonaerenses del primer año de gestión de Alberto Fernández, porque en otra de las preguntas, cuando preguntamos, bueno, cómo cambió la opinión de Alberto Fernández desde que asumió hasta ahora, el 55% nos responde que o bien superó las expectativas o la opinión sigue siendo igual de buena. Y el otro 45% nos dice que o se sienten decepcionados o bien la opinión sigue siendo mala. Entonces, bueno, ahí vemos que hay un balance más bien positivo, ¿no? 55% positivo contra el 45% negativo. Y además, Florencia, analizaron la imagen de otras autoridades también, como Macri, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué comparación hicieron? Porque también hicieron una comparación, ¿no?, entre la imagen de todos estos políticos. Sí, efectivamente. Bueno, preguntamos por ejemplo, la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que a juzgar por, el jefe de gobierno, ¿no? Sí. de la ciudad de Buenos Aires, que a juzgar por otros estudios, inclusive en el del mes de noviembre, él venía encabezando como ampliamente y tranquilamente, digamos, este ranking que armamos, ¿no?, con las distintas imágenes. Y en este caso, en diciembre, él comparte el podio en imagen positiva junto con Alberto Fernández, con el 56% de imagen positiva. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, su imagen negativa es del 39%, mientras que la de Alberto Fernández es 43% de imagen negativa.
¿no? O sea, técnicamente seguiría, digamos, en el podio Horacio Rodríguez Larreta, porque obviamente el diferencial, si restamos la imagen negativa de la positiva, nos da mucho más positiva comparado con el presidente Alberto Fernández. Y después lo que observamos es, viene Axel Kicillof con un 55% de imagen positiva, o sea, está bastante cercano, digamos, a este podio, a este primer puesto, seguido de Cristina Fernández con 54%. Y en la última parte de la tabla encontramos a María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, con 36% de imagen positiva. Y por último, el expresidente Mauricio Macri con 26% de imagen positiva. Recordemos que todos estos números son de provincia de Buenos Aires. Florencia, te vuelvo a la primera pregunta, la anterior, cuando preguntaban y marcaban lo positivo y lo negativo en cuanto a las acciones de gobierno. Y el tema de la justicia es un tema bastante especial, ¿no? Porque lo marcaban como lo peor, haber presentado el proyecto de reforma judicial, pero sin embargo, bueno, no sé si en tu estudio específicamente, pero sí en la gran mayoría que hemos tenido la posibilidad de estar observando, muchos dan como positivo o al menos entienden que tiene que haber un cambio en la justicia, pero sin embargo aparece la reforma judicial como algo negativo. ¿Eso no es contradictorio? Bueno, sí y no en el sentido, en el siguiente sentido, ¿no? Recordemos cuándo fue presentado el proyecto para reformar la justicia. Fue presentado en el medio de un poco en la situación como más álgida, si se quiere, de la pandemia. Entonces ahí, si bien no hicimos la pregunta en las encuestas, sí podemos inferir que en realidad esto se responde a que, ¿por qué está calificado acá como la peor? Porque justamente no era el momento indicado, claro, ¿no? Como más allá del proyecto, el momento, ¿no? Pero sí, claramente, o sea, hay un consenso generalizado, inclusive cuando hacemos grupos focales, una de las cosas que no funciona claramente es la justicia. La justicia. Claro. Sí, digo, se discute mucho más el momento en que se presentó que el contenido, en sí, porque el contenido en sí hasta ha tenido, si se quiere, para el afuera, muy poca discusión, muy poco conocimiento, pero sí se ha metido muy fuerte en la opinión pública el tema de que no era el momento, ¿no? Bueno, la oposición hizo mucho de eso. Se basó mucho en, no es el momento de estar discutiendo esto, cuando en realidad no se discutía el proyecto en sí. Florencia, también se anticiparon pensando en las elecciones legislativas de 2021. ¿Y qué contestó la gente? Porque ustedes que preguntaban, ¿qué espacio político si fuera hoy se elegiría, ¿no? En 2021. A ver, ¿qué conclusión llegaron? Sí, pensando en las elecciones para diputados y senadores del próximo año, en verdad lo que nos responden los bonaerenses no difiere demasiado del resultado electoral que se obtuvo en el 2019, el año pasado. Dicho de otra manera, hoy el 51% de los bonaerenses votaría por candidatos del Frente de Todos para diputados y senadores. Le sigue el 24% de bonaerenses que votaría por Juntos por el Cambio. Y después vemos que viene el resto de los distintos frentes o alianzas con menos del 6%. O sea, lo que se observa acá es una polarización bastante importante, con casi el 80% de los bonaerenses que hoy parecieran tener una definición tomada respecto de a qué partido o a qué espacio político apoyarían el próximo año, ¿no? Claramente hay dos fuerzas, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que estarían copando este 80% y luego siguen, por ejemplo, Frente Despertar, que es el de Expert, Luis Rosales, obtendría un 6% si la elección fuese hoy. Consenso Federal, recordemos que era el espacio liderado por Roberto Lavagna, el 4%, Frente de Izquierda, un 2%, Frente Nos, que era el de... disculpas que se me escapó el nombre del señor que tengo la imagen. ¿Cómo? Gómez Centurión. Sí, Gómez Centurión, perdón que se me escapó el nombre. Bueno, con 1%, después voto en blanco, 3% y no sabe, indeciso, 8%. Entonces, se observa esta polarización bastante importante, lo cual genera un trabajo enorme, digamos, para estos espacios, si quieren meterse, digamos, más en
y colarse, entre comillas, sí, romper la polarización que es tan difícil, ¿no, Florencia? Pero tan complicado. Claro. Bueno, todavía no se conocen los candidatos, eso vamos a ver cómo actúa y cuál será el movimiento, porque todavía no están los nombres que van a estar compitiendo en esa elección. Suposición fue. Florencia, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por el espacio. No, por favor, es un placer. Hasta luego.